Puedes compartir vos, ¿cierto? Sí, pero Ah, espérate bueno. que no. Ahora sí. Me avisan cuando aparezca ya la presentación. Listo, profe. Ya, profe. Listo. Bueno, como explicamos, estas primeras 6 paginitas son realmente una introducción, porque como este es el primer laboratorio de experimentación proyectual, entonces explicamos el por qué emprendemos nosotros este ejercicio. Esto primero que tenemos aquí, esta primera imagen, es la Plugin City de Archigram, que ellos la planteaban más que como un proyecto, era como una realidad a futuro, y termina convirtiéndose como una especie de metáfora, porque ellos hablaban de la plugin city, digamos una ciudad para conectar y desconectar, casi que era una ciudad que era portable, y de alguna manera estaban anticipándose a lo que pasa hoy con el Internet, ¿cierto? El Internet es en sí mismo más que una ciudad, como una sociedad a la que nos conectamos y de la que nos podemos también desconectar. Bueno, esta parte la voy a leer, son estos 4 laboratorios experimentales del Mad Building al EcoMat Building, las unidades vecinales verticales sostenibles, la geografía de los territorios sostenibles del espacio público ecológico del siglo XXI. Con el ánimo de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, potenciando las inteligencias múltiples y minimizando la frustración tan común en los procesos de aprendizaje de la arquitectura, hemos diseñado una serie de cortos laboratorios experimentales que se fundamentan a su vez en teorías proyectuales y arquitecturas ejemplares, y que consultan por el rol de los arquitectos en los actuales procesos de diseño urbano, sostenible, ecoplaneamiento rural y territorial, y diseño integral del paisaje y territorios inteligentes. Se van a dar cuenta en todas las guías que les entregamos que tratamos de ser muy precisos con ciertos términos porque las cosas son conforme se nombren, ¿cierto? Cuando hablamos de territorios inteligentes, estamos hablando de territorios monitoreados, de territorios que tienen, por ejemplo, eh, eh, observatorios, que tienen plataformas de administración de la información y que permiten precisamente hacer un ordenamiento sistemático y sostenido en el tiempo. Cuando hablamos de diseño integral del paisaje, no estamos hablando del paisajismo que se hacía en el siglo XIX, que era simplemente ornato, que se viera bonito. Hablamos de diseño integral del paisaje, estamos precisamente remitiéndonos a integrar distintas variables, la continuidad biótica, los sistemas de reconocimiento de la identidad, de la cultura. Cuando hablamos de ecoplaneamiento rural y territorial, podríamos hacer planeamiento rural y territorial desde lo económico, incluso desde la explotación de recursos. Pero cuando hablamos de ecoplaneamiento, estamos hablando de la preservación también de esos recursos. Entonces, cuando digamos que estamos enmarcándonos en estos problemas contemporáneos, también creemos nosotros que debe haber otra manera de enseñarlo. Porque este ejercicio que hemos hecho tanto los arquitectos y es que siempre nos referenciamos a arquitecturas ejemplares, es necesario, pero quiere decir que fueron problemas que ya están resueltos. Pero la verdad es que nosotros tenemos problemas que no sabemos cómo resolver todavía e incluso tenemos problemas que todavía no han aparecido. Entonces, creemos que la enseñanza de la arquitectura debe ir más a la inteligencia del problema, que ustedes sean más analíticos, a que sean simplemente buenos dibujantes para resolver bien las cosas. Pero hacemos una pregunta y es de la metrópolis, esta que empieza por allá del siglo XIX, a la megalópolis, digamos la primera mitad del siglo XX, la metápolis, que es la que estamos viviendo ahora, nosotros los invitamos a que pensemos en la posibilidad de construir la ecópolis. Entonces, primero, empecemos a aproximarnos a esas ideas de esa ecópolis. Como dice Carlos García Vázquez en Teorías e Historia de la Ciudad Contemporánea, en un libro muy recomendado, que los vamos a poner en la bibliografía, en PDF para que lo tengan. No es fácil de conseguir aquí en Colombia, toca pedirlo de España, pero en PDF está completo, pues lo podemos estudiar. Y nos dice Carlos García Vázquez, la ciudad contemporánea es una criatura incierta. Su condición de sumatorio de variables sociales y económicas, culturales y políticas, temporales y espaciales, la convierte en un hojaldre múltiple difícil de aprender. Infinidad de teorías e historias llevan décadas intentándolo, de lo que ha derivado en un corpus doctrinario igualmente vasto y complejo.
Entonces hay mucho que estudiar de la ciudad, ¿cierto? De ese monstruo, de esa criatura incierta de la que nos habla Carlos García Vázquez. Entonces, David, perdóname. vale, Gabriel. Este libro, yo tengo el libro fotocopiado, ¿cierto? Lo puedo bajar en la papelería de la universidad para que quiera sacarle copia, porque la verdad es que uno los puede rayar, yo los vuelvo nada, ¿cierto? Yo los rayo absolutamente y pongo notas al margen porque son fotocopias y no le duele a uno. Los rayo totalmente. Y este realmente, pues, es el mejor libro de la historia de la ciudad que yo he leído hasta el momento, porque Carlos García Vázquez en un ejercicio de erudición realmente, él lo que hace es una matriz. Él pone una columna que somos los arquitectos, otra columna que son los sociólogos y otra que son los historiadores. Y luego transversaliza otras tres que son la metrópolis, la megalópolis y la metápolis. Entonces cruza esas tres y le genera uno un mapa teórico de los últimos 200 años de la ciudad. Muy, muy, muy interesante. Entonces los mandamos en PDF, se los ponemos en el Drive y Gabriel lo deja también en la fotocopiadora para que quienes lo quieran tener. La verdad es que es una joyita ese libro. En ese orden de ideas, en búsqueda de la inteligencia entendida como la capacidad de la inteligibilidad y no como una acumulación de información, es decir, en lo que hacemos énfasis todo el tiempo, que desarrollemos la capacidad de pensar los problemas y no simplemente de tener datos. Debemos aprender a ser más flexibles en el proceso creativo, más críticos con el rol que cumplimos en la sociedad y la cultura, y también más sensibles frente a los problemas contemporáneos. Entonces miren que hay tres invitaciones claras. Flexibles en los procesos creativos, no ser tan deterministas, pensar que siempre hay un método y un orden que nos va a conducir indefectiblemente a una solución. Más críticos, porque al ser poco críticos con el rol que cumplimos en la sociedad terminamos siendo unas prostitutas al servicio de las mafias inmobiliarias y demás. Y que no solamente cumplimos un rol en la sociedad, sino en la cultura, en el desarrollo de la identidad y, digamos, de ese cuerpo complejo que es la cultura. Y finalmente, más sensibles frente a los problemas contemporáneos, ser sensibles frente al hambre, ser sensibles frente a la pobreza, ser sensibles frente a la devastación de los recursos naturales. Y eso nos lleva a Gabriel y a mí a una pregunta como profesores, y es, ¿debemos seguir enseñando la arquitectura únicamente por medio de la simulación de ejercicios profesionales, entre comillas, reales? Y ojo con esta palabra, únicamente. No estamos diciendo que la simulación de los entornos profesionales, entre comillas, reales, no sea valiosa. Sí, es valiosa, pero no debe ser la única. Entonces, abrimos un espacio para pensar, digamos, en otra manera de enseñar la arquitectura y sobre todo el urbanismo. Frente a la incertidumbre del futuro de las ciudades, los territorios y las personas en general, creemos que es necesario buscar otras maneras de introducirnos al diseño urbano sostenible, el agrourbanismo y el ordenamiento inteligente del territorio de cara a comprender y resolver los problemas urbanos del siglo XXI. Frente a las crisis ambientales, económicas y morales que enfrentamos y enfrentarán las generaciones venideras, tenemos que ver una oportunidad para revisar la vigencia de algunos tipos y modelos que deben ser actualizados para resolver los problemas, algunos incluso que aún no conocemos. ¿Cierto? Hay problemas dentro de 20 o 30 años que todavía no sabemos cuáles son. En ese escenario, la simulación proyectual, que se basa siempre en la ejemplificación de problemas ya resueltos, no parece ser suficiente como instrumento para anticiparse a un futuro incierto y, por tanto, este es un escenario propicio para la experimentación teórico-proyectual, para la revisión y, si es del caso, actualización de viejas vanguardias y, sobre todo, para la imaginación objetiva de una nueva arquitectura capaz de dar respuestas reales a los problemas actuales y futuros. Muchos creen que esta es una crisis sistémica, es decir, que está corroyendo las bases del tardocapitalismo. Desde aquí es imposible aventurarse y dará paso a una nueva fase del sistema económico y aún más difícil es saber si, en caso de que así fuera, se suplantarán los valores socioculturales posmodernos. Si todo ello se confirmase, estaríamos ante un nuevo cambio de paradigma epistemológico que condicionará la manera en que las próximas generaciones de sociólogos, historiadores y arquitectos analizarán, teorizarán y proyectarán la ciudad.
Gabriel y yo estamos convencidos de eso, estamos convencidos de que estamos frente a un cambio epistemológico, que ya no estamos en una edad de continuidad como lo fue la posmodernidad o las posmodernidades, sino que estamos en una etapa en la que se va a presentar una ruptura. Puede que sea por la fuerza, con lo que está pasando con Rusia, con lo que lo está pasando con la pandemia, con lo que está pasando con el cambio climático, con lo que está pasando con las crisis migratorias, o puede que sea un proceso más transicional. Pero lo que sí es claro, o creemos nosotros que sí es claro, es que hay un cambio de la epistemología de la ciudad. Y por eso revisamos vanguardias, revisamos momentos de ruptura, momentos de crítica de la posmodernidad frente a la modernidad, y hoy nosotros revisar esa posmodernidad en el marco de la contemporaneidad. Entonces vamos a revisar a los metabolistas japoneses, Archigram, Archisum u otros movimientos de vanguardias posmodernas plantearon modelos de ciudades basados ya no en la realidad resuelta por la arquitectura moderna, sino con una visión neofuturista de posibles escenarios. Algunos tan próximos como las ciudades marinas de Kenzo Tange y sus contemporáneos, que se atrevieron incluso a construirlas, y otros tan utópicos como las ciudades en movimiento de Archigram, que se anticipaban a las culturas mediáticas y globalizadas, pero más como una metáfora que como un proyecto de construcción. También las ciudades territorios planteadas por Archisum y que luego arquitectos como Rem Koolhaas hicieran realidad en lo que él mismo llamó la talla de XL de la arquitectura, abriéndole el camino a nuevos dispositivos urbanos de gran escala y de relaciones regionales a la ciudad-región. Esto primero enmarca no solamente este laboratorio, sino los 4 laboratorios de experimentación proyectual. Y aquí entramos ya propiamente en materia con la revisión hoy, en el 2021, de los Mad Building y la pregunta sobre el Eco Mad Building. Es decir, la pregunta es por qué será posible el Eco Mad Building, ¿cierto? Esa es la pregunta que nos hacemos y es sobre la que los invitamos a experimentar. Entonces, aquí hay 3 preguntas fundamentales que ojalá se convirtieran en 3 parrafitos, que cada uno de ustedes, no desde la ignorancia o desde la sospecha, sino desde la certeza, es decir, desde los textos de referencia, ustedes traten de responder estas 3 preguntas, que son las que van a animar la discusión de 2 horas que vamos a tener el viernes en clase y luego que esperamos poder continuar allá en la parrilla. ¿Qué es un Mad Building? ¿Podemos reinventar un Eco Mad Building? ¿Tenían ya los Mad Buildings las claves genéticas de la Ecópolis? Y aquí lo que tenemos es unos ejemplos de estos Mad Buildings, casi todos desarrollados, estos 2 primeros desarrollados por Josh Candelis, por Candelis, Joseph Woods, que era un trío de arquitectos muy interesantes, Frankfurt, Venecia, Valencia, y los otros ya sí son pues más unos dibujos libres. El objetivo de este laboratorio es estudiar el modelo teórico desarrollado por el Team 10. Entonces miren todas las referencias. No solamente se trata de estudiarse estas guías, sino que ustedes inquieten, ¿quién fue el Team 10? ¿Quién fue Alison Smithson? ¿Quién fue Candelis, Josie Gibus? ¿Qué hace Monet o Martí Ariz o Juan Antonio Cortés cuando nos hablan de cómo me puedo aproximar a ellos? Estudiar el modelo teórico desarrollado por el Team 10 y teorizado por Alison Smithson luego de la crisis del urbanismo racionalista de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, denominado Mad Building, y entendido como una posible génesis de un nuevo modelo de ciudad compacta y servida, útil para atender a los procesos de masificación, densificación, segregación y degradación ambiental y cultural de las ciudades contemporáneas. La noción de tipo en arquitectura, entendida como lo explican autores contemporáneos como Rafael Monero, Carles Martí Ariz o Juan Antonio Cortés, permiten comprender el tipo como un principio de orden y no como una forma predeterminada. Ojo que ahí es la diferencia entre tipo y modelo. El modelo es un sello que se repite igualito, mientras que el tipo es simplemente un principio de orden que se manipula y se transforma conforme cada problema específico. Y acuñándonos en dicha definición de tipo como lógica ordenadora, se invita a los estudiantes a que se esfuercen por comprender, criticar y actualizar el modelo teórico del Mad Building y crear la nueva versión preparada para los desafíos del siglo XXI, el Eco Mad Building. Es decir, que cojamos ese modelo teórico de Mad Building, que no tiene una forma específica, y tratemos de crear una nueva versión vinculando las variables del siglo XXI. Aquí
Aquí hay unos procesos del laboratorio que no vale la pena en este momento enunciarlos, sino pasar acá a entender que el Math Building no es una invención del Team 10, sino más bien una teorización de algo que ya existía. Si vemos aquí a la izquierda, vemos sistemas urbanos desarrollados bajo una lógica de Math Building, compacta, porosa, bajita, ¿cierto? Densa, articulada, y lo vemos acá en estas ciudades árabes, en estas ciudades medievales, y luego lo que hace el Team 10 es racionalizarlo, geometrizarlo, y básicamente lo que hizo toda la arquitectura moderna, y es volverlo en un orden abstracto y por tanto repetible, replicable. Entonces aquí a la izquierda tenemos lo mismo que tenemos a la derecha, simplemente que el de la izquierda está hecho por tradición, por acumulación histórica, creando una cultura, mientras que el de la derecha está hecho por abstracción, digamos, en el marco de esa cultura moderna que está desprovista de filiaciones regionales y que busca más bien un espíritu internacional, pero que en ambos casos, digamos, obedecen a las mismas lógicas. Acá tenemos otros Perdóname, David. Dale, Gabriel. Bueno, para comentarles una cosa, hay una manera de dar una mirada y repasar, muchachos, esos modelos que históricamente el hombre ha desarrollado en la forma de construir la ciudad. Hay unos textos que nosotros nos apoyamos, aparte del de Carlos García Vázquez, y tiene que ver con los estudios de los diferentes tipos de urbanismo que analiza François Choix, por ejemplo, o de José Luis Romero en un libro maravilloso que llama Las ciudades y las ideas. No es simplemente la descripción de la ciudad, es analizar las razones de por qué son así las ciudades. Por eso conocer los preurbanismos progresistas, culturalistas y los urbanismos naturalistas, todo ese tipo de antropópolis, tecnotopía, filosofía, todas esas cosas hacen parte de lo que nosotros como arquitectos debemos entender para poder intervenir en una ciudad. Entonces, Carlos García nos enseña qué son las metrópolis, las megalópolis, ¿cierto? Nos remite a los mejores autores a través de la historia del mundo que analizan la filosofía de la ciudad, la estética de la ciudad, ¿cierto? Las formas de la ciudad. José Luis Romero nos enseña las ideas de las ciudades. Entonces, si nos apoyamos teóricamente y lo complementamos con el análisis que vamos a hacer en estos laboratorios, vamos a estar muy bien, o sea, tenemos músculo conceptual y teórico y metodológico para abordar un proyecto de una ciudad dentro de otra ciudad. Dale, David. Gracias, Gabriel. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos, de pronto un poco más sofisticados o podría uno decir el de la izquierda más complicado. Yo pues no me imagino cómo funciona la estructura de esto, pero lo importante de entender aquí es cómo el Math Building permite una hibridación con el plano de base. Entonces, en este caso, el de la izquierda pasa una autopista por debajo de ese Math Building, y luego aquí en el de la derecha tenemos dos vistas del mismo proyecto, de una parte cómo pasan los carros, en otra parte cómo cruzan los peatones, pero sobre todo lo que me parece más interesante de ver acá es en ambas imágenes cómo el espacio público se atreve a irse a pisos diferentes del primero. O sea, el espacio público sube por esta escalera, llega acá, entra por acá, pero puede seguir subiendo y puede seguir pasando. Entonces, también es parte de eso, y que es de lo que ustedes deben atesorar en el ejercicio, es que el Math Building era una ciudad, o planteaba, digamos, más bien una idea de ciudad donde el primer piso no es el único espacio urbano, sino que la urbanidad va subiendo e incluso van apareciendo espacios públicos por allá en terrazas. Como este ejercicio de Moshe Safdie, para que lo busquen, un arquitecto muy, muy interesante, uno de los alumnos más brillantes de Le Corbusier, y cómo él desarrolló todos sus proyectos bajo la lógica del Math Building. Fue realmente más que alumno de Le Corbusier, era alumno de Georges Candelis, quien era alumno de Le Corbusier y después se convierte en uno de sus principales detractores. Y entonces este es una arquitectura, digamos, muy cercana a nuestro contexto geográfico, porque se desarrolla por allá en la India. También una arquitectura tropical o subtropical,
con unos niveles altos de pobreza, con un país en proceso de desarrollo, para que lo busquen, bien interesante, y este ejercicio en particular, el de Hábitat Montreal del 67, que empieza él a hacer una serie de ejercicios por allá en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, muy interesante para que lo estudiemos. Aquí tenemos otro poco de este ejercicio. Es un ejercicio que tiempo después fue demolido y que soporta en este momento nuestra crítica, y es que como Mad Building funcionó muy bien, pero como Eco Mad Building funcionó muy mal, ¿sí? Es decir, ecológicamente fue desastroso el proyecto y en este momento lo están demoliendo, o lo demolieron hace un par de años. Este es el primer laboratorio experimental luego del laboratorio analítico sobre los sistemas de ordenación de la edificación y del espacio público, y se complementan estrechamente. Es decir, lo que aprendimos en el primer laboratorio es fundamental para desarrollar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Deberá servir como instrumento para iniciar una redefinición del proyecto urbano contemporáneo en miras de atender decididamente las problemáticas del siglo XXI. Miren, aquí hay como un intertexto, lo que está subrayado en negro y en rojo, caracterizadas por la segregación social y físico-espacial, la gentrificación, la simultaneidad de los procesos comunicativos, las crisis morales y la pérdida de identidad cultural, el agotamiento de los recursos naturales, el calentamiento global, la degradación social y la marginalización de la economía. Ahí podríamos decir, uy, qué panorama tan desalentador. Pero al mismo tiempo está la diversidad sexual, de credo y de pensamientos políticos, la necesidad de retomar la agricultura y o crear una nueva agrourbanidad, la reivindicación de los derechos civiles, la equidad de género, la inclusión de las minorías étnicas y sexuales, los ancianos, los niños y los discapacitados. Ese también hace parte del panorama contemporáneo y son los triunfos de la contemporaneidad. En síntesis, una reinvención al panorama contemporáneo, a sus oportunidades y a sus problemáticas, que conllevan nuevas preguntas y traen viejas cuestiones sobre la forma física de la densidad urbana, la inclusión de las prácticas sociales solidarias y cooperativas y de los principios de sostenibilidad. Los Mad Building, tal como explica Carles Martí Ariz, no son una invención del Team 10, sino un descubrimiento. Es decir, los Mad Building se han practicado casi desde el inicio de las ciudades y obedecen a una lógica formal funcional espacial e incluso tecnológica. Se definen como una estructura formal porosa en la cual se condensan múltiples actividades humanas con alta intensidad de uso y relaciones urbanas. Sin embargo, Alison Smithson, cuando teoriza dicha forma de ciudad, vincula nuevos elementos como sistemas de transición de dominios entre el espacio público, el espacio colectivo y el espacio privado, y da cabida a la sucesión de múltiples pisos urbanos en donde además del primero pueden suceder intercambios sociales, laborales y comerciales. Entonces miren que aquí en rojo podemos encontrar ya una primera definición: estructura formal porosa, en la cual se condensan múltiples actividades humanas con alta intensidad de uso y relaciones urbanas. Pero luego enunciamos unos sistemas de relaciones, la transición de dominios entre el espacio público, colectivo y privado, y la sucesión de múltiples pisos urbanos en donde además del primero pueden suceder intercambios sociales, laborales y comerciales en otros pisos, como veíamos en las imágenes ahorita antes. ¿Cuáles nuevas variables se pueden y deben incorporar al EcoMat Building? Es una pregunta tremenda. Primero tenemos que entender qué fue lo que plantearon los Smithson y Candilis y estos personajes. Si Alison Smithson incorporó la transición de dominios y la multiplicidad de pisos urbanos, y Candilis, Josip y Woods le dieron una forma moderna a dicha lógica morfológica, adoptada por muchos arquitectos de la modernidad y de la posmodernidad, ahí es donde viene la pregunta a nuestras generaciones. ¿De qué manera las lógicas de la sostenibilidad, la diversidad, la solidaridad, el cooperativismo, la ecología, transformarán dicha tipología? En pocas palabras es, si nosotros cogemos esta lógica, esa estructura formal porosa en la cual se condensan múltiples actividades humanas con alta intensidad de uso y relaciones urbanas, en la cual hay sistemas de transición de dominios entre el espacio público, colectivo y privado, dando cabida a los múltiples pisos urbanos, donde además del primero se puedan suceder intercambios sociales, laborales y comerciales. Si a esa lógica nosotros le vinculamos hoy la sostenibilidad, la diversidad, la solidaridad, el cooperativismo, la ecología, ¿cómo se transformaría dicha tipología? Ahí básicamente se engloba el objetivo de este laboratorio. Eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, para eso, pues estudiamos un poco cómo Salvador Rueda, que es uno de los arquitectos contemporáneos de mayor vigencia en la teorización de la ciudad sostenible, nos muestra que lo que debemos buscar es la compacidad. Entonces nos empieza a decir también, a validar esa idea de ciudad que está en los Mad Building, que busca precisamente esa compacidad, ¿cierto? Esa complejidad y esa acumulación de atrayentes urbanos en poco espacio. La traducción burda o simple de Mad Building es alfombra construida y alude arquitectónicamente a la idea de una costura entre capas horizontales que conforman entre todas una capa más densa y espesa. Pero en la elección de este término, los Smithson no se interesaron tanto en las connotaciones orgánicas o naturalistas que sugería la metáfora, como en la capacidad estructural que desprendía su significado. En el paradigma del tejido subyacía la idea de una estructura basada en la malla o en la matriz, que desvelaba un modo de estructurar el proyecto. Entonces viene la pregunta, ¿qué densidad debería adquirir el Ecomat Building para un promedio de 900 viviendas repartidas en 3 cuadras, con todos sus servicios complementarios en sana mixtura de usos y actividades? ¿Cómo garantizar la luz, el aire, la circulación, el espacio libre a esa nueva densidad? Cada Ecomat Building debe tener una altura mayor a las que planteaban Candilis, Josip, Woods, Bakemi y Van der Broek o los esposos Smithson. Esos tres son 3 grupos dentro del Team 10. Candilis, Josip y Woods, que eran una terna que trabajaban mucho los Mad Building, Bakemi y Van der Broek, sobre todo el Plan Pampus y otros proyectos muy interesantes, y los esposos Smithson, que hicieron un par de ejercicios, no tan Mad Building, pero sobre todo fueron los que los teorizaron, sobre todo Allison Smithson. Aunque quizá no tanto como las ciudades marinas de Kenzo Tange y de Kiyonori Kikutake, de los metabolistas japoneses, que ya eran muy altas, más bien algo de similar densidad a Oldham's Walk en Londres. Ojo, esos 2 proyectos para que los busquen, esos 3 proyectos realmente, pero sobre todo esos 2, el de Oldham's Walk en Londres y el Hillside Terrace en Tokio, de Fumiko Maki. Podrían estar por ahí y eso nos van a dar unas pistas. ¿Cuál es la densidad que exige el nuevo Ecomat Building? ¿Cuántas capas tendrán que superponerse? ¿Cómo repartir los vacíos? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de Oldham's Walk en Londres y cómo todo el conjunto, que es tremendamente denso y complejo, permite relaciones visuales desde todos los apartamentos hacia todos los puntos de colectivización. Entonces nos dice Salvador Rueda, en el arte de la proyectación, los indicadores, esto lo decimos nosotros y luego aquí abrimos comillas. Decimos los profes, en el arte de la proyectación, los indicadores son el insumo del proyecto. En otras palabras, los datos producto de los diversos análisis son quienes determinan y orientan, o mejor dicho, indican el camino a seguir con el proyecto, sea la escala de la ciudad o del territorio o la escala de la arquitectura. Entonces, cuando estamos haciendo simulación proyectual, lo primero que nos entregan es el POT. Y nos dicen, vea, ahí está la normativa, aplíquela. En la simulación proyectual tenemos que simular ese encargo. En la proyectación, en la experimentación proyectual no. En la experimentación proyectual es todo lo contrario. O sea, cuando en la simulación proyectual nos dicen el índice de construcción es tal y el índice de ocupación es tal, en cambio en la experimentación proyectual nosotros experimentamos y luego decimos logramos construir tal índice, ¿cierto? Y sobre ese es que establecemos el análisis. Entonces, al contrario, en la experimentación teórica y sobre todo en la escala urbana, los indicadores son el producto y no el insumo, es decir, están al final y no al inicio del proceso. Por tanto, para cuidar la calidad sistémica y el equilibrio entre los diferentes aspectos del espacio urbano y de estos con la geografía y la cultura, debemos ir construyendo paso a paso los indicadores y con ellos ir controlando la calidad del modelo tipológico experimental. Ahora sí, nos dice el Salvador Rueda, con la aplicación de los indicadores y condicionantes del urbanismo ecológico se busca ajustar el planeamiento al modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente, cumpliendo al mismo tiempo los principios de eficiencia y habitabilidad urbana. Miren que ahí ya hay unos principios a los cuales seguir para poder hacer urbanismo ecológico. Que la ciudad sea compacta, que la ciudad sea compleja, que la ciudad sea eficiente y cohesionada socialmente y que al mismo tiempo tenga eficiencia y habitabilidad urbana. El conjunto de indicadores se articula en 7 grupos o ámbitos. Podemos entonces nosotros medir nuestros propios proyectos si le sacamos los números de ocupación del suelo,
índice de espacio público, movilidad, diversidad de usos y funciones urbanas, biodiversidad, metabolismo, es decir, gasto energético y cohesión social, que a su vez se agrupan en 4 ejes, que son los definidores del modelo de la ciudad: compacidad, complejidad, eficiencia y cohesión social. Son los 4 ejes. Entonces aquí tenemos en los 4 ejes, tenemos cohesión, eficiencia, complejidad, y la cohesión realmente está pues en la relación de todos. Entonces si lo vemos aquí en estas columnas: consumo eficiente del suelo, espacio público de calidad, movilidad sostenible, pero podemos ver la matriz en el otro sentido: consumo eficiente del suelo, habitabilidad de la vivienda y del edificio, cohesión social. Y si nos vamos en diagonal, ¿cierto? También podemos encontrar relaciones. Entonces, peguen una mirada a este diagrama, sobre todo para entender cuáles son las relaciones que deben haber entre estos principios, para que podamos aproximarnos realmente a la idea del urbanismo sostenible o del urbanismo ecológico. Aquí hay una serie de ejemplos de Candilis Joseki Woods en la Universidad Libre de Berlín a la derecha, y en del orfanato de Ámsterdam de Aldo van Eyck, y del proyecto para el centro de Filadelfia del Lucan. Este de Frankfurt también es de Candilis Joseki Woods, muy similar al de la Universidad Libre de Berlín. Y básicamente son lógicas formales que nos van mostrando cómo se va generando una estructura compacta, pero al mismo tiempo porosa, densa y compleja, con atrayentes, y un equilibrio, digamos, entre lo vacío y lo construido. Aquí tenemos a los esposos Smithson desarrollando precisamente la maqueta de uno de estos Mad Building, y que viene la pregunta: ¿qué implica actualizar el Eco Mad Building? Pues pensando en las crisis venideras del siglo XXI. Este es uno de los ejemplos que estamos poniendo para que lo busquen y lo referencien. Oldham's Walk en Londres. Ellos estaban viviendo un proceso de gentrificación similar al que están viviendo en nuestras ciudades contemporáneas, colombianas y latinoamericanas, y a esta gente la iban a expulsar del centro de Londres, y entonces se defienden a través de la arquitectura, o se defienden con arquitectura. Entonces aquí lo vemos muy claramente. Ellos toman el ejemplo de la manzana vienesa, tan practicado por Berlage en Ámsterdam, o por el mismo Wagner, Hugo Haring y demás en Viena y en Berlín. Y esta gente dice, bueno, ya no vamos a hacer el claustro clásico, sino que vamos a descomponer el claustro, no en un solo patio, sino en múltiples patios, y eso es lo que nos va a permitir una gradación de los dominios, ¿cierto? Y digamos, una contención de las actividades y de la escala vecinal. Muy interesante este ejercicio para que lo estudie. Y dice Soch en leer un Mad Building, que es uno de los ejercicios que tenemos en referencias. A través de los distintos ejemplos, los Smithson fueron desmenuzando un concepto que se mostraba teñido de una gran ambigüedad y en ocasiones de contradicción. Cada uno de los proyectos que mostraban en su individualidad parecían poseer unos rasgos formales que respondían a paradigmas de orden muy diferentes y que a su vez abarcaban escalas de desarrollo distintas. Sin ninguna duda, todos los ejemplos compartían las nociones de estructura, crecimiento y transformación. Aquí hay 3 nociones bien importantes: estructura, crecimiento y transformación, a las que los Smithson aludían constantemente. Pero más allá de estos parámetros generales, la especificidad de cada caso no permitía revelar unos caracteres formales para asentar así una definición concreta a la que sujetarse. ¿Cuáles eran entonces los atributos formales que definían con exactitud la noción del Mad Building? Esa es otra de esas preguntas que ustedes, a través de las lecturas y de los ejemplos, deben tratar de descubrir. Nos dice Esther Ortega: dada la incógnita de cómo una nueva forma urbana que represente la ciudad del futuro debe relacionarse con la ciudad existente, los Smithson utilizarán la estructura multicapa de Mad Building para acomodarla al marco de actuación a partir de las propiedades de la Cluster City, partiendo de un modelo basado en una nueva geometría. La Cluster City cluster es racimo, ¿cierto? La Cluster City, la ciudad racimada, la ciudad en la que concentramos actividades. Partiendo de un modelo basado en una nueva geometría, aparentemente abstracta y desligada del tejido preexistente, se establece un proceso de adecuación a los condicionantes que pretenderá conjugar 2 estructuras formales completamente diferentes: la ciudad vieja, la ciudad compacta, y la ciudad nueva, que la ciudad abierta.
para vincularse en términos de lugar y paisaje y no de forma urbana, es decir, en términos de relaciones y no en términos objetuales. Entonces vienen otras preguntas, vienen todas las preguntas que tiene esta guía, y que la idea, más que darle certezas, es que el viernes podamos hablar de esas preguntas. ¿Es vigente aún ese planteamiento como génesis para la experimentación urbana contemporánea? ¿Cuáles transformaciones y actualizaciones debería sufrir para mutar, ¿cierto? Para que el Mad Building se convierta en Eco-Mad Building? Entonces aquí hay unos ejemplos, digamos lo que podríamos decir de estos primeros Eco-Mad Building. Este es Emilio Ambas, un arquitecto desgraciadamente muy poco estudiado por nosotros, un argentino que ha desarrollado su obra por fuera de la Argentina, en países muy desarrollados, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, y que lo que está buscando es hacer como nuevas montañas edificadas y que la gente viva debajo de esas montañas. Es el precursor de la arquitectura bioclimática y bueno, vale la pena que le peguemos una mirada. Almendra Millar, también una arquitecta contemporánea, está retomando la estructura del Mad Building y está planteando una nueva forma de densidad, también muy interesantes sus ejercicios. Ahora, el primer ejercicio que vamos a hacer, el ejercicio de lectoescritura que preguntaba Steven ahora, aquí se explica claramente. Ustedes deben escoger como mínimo 3 de los documentos que tienen. Ojalá pues se leyeran los 7, pero como mínimo 3. ¿Qué quiere decir eso? Que van a conformar mínimamente 3 informes de lectura. Cada informe de lectura tiene 5 párrafos, ni más ni menos de 5 párrafos. Y cada párrafo tiene un contenido específico. Entonces, si yo me leo, por ejemplo, 5 documentos, tengo 25 párrafos escritos. ¿Qué voy a hacer luego con esos 25 párrafos? Pues me voy a leer la guía didáctica y voy a hacer también un informe de la guía didáctica. Entonces yo voy a coger mis 15, 20, 25, 30 párrafos y voy a hacer como hacen los científicos cuando están en un laboratorio, que empiezan a mezclar sustancias. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a empezar a mezclar esos párrafos. ¿Pero cómo los voy a mezclar? Yo me voy a convertir en un preguntón. Ese va a ser mi trabajo dentro de la elaboración de mi propio ensayo. Yo voy a ensayar a preguntar y voy a ensayar a que los autores contesten. Entonces yo pregunto, por decir algo, ¿qué es un Mad Building? Entonces yo digo, Jorge Torres lo explica en términos de tal cosa, mientras que tal persona lo explica en términos de tal otra, lo que me permite a mí hacerme una idea de tal otra. Entonces, el Mad Building siempre funciona así, tal persona dice esto, tal persona dice aquella, tal persona. Ahí sí empezamos a establecer unas comparaciones, pero no es que vamos a leernos los documentos para compararlos, sino que vamos a leer los documentos para construir con ellos unos informes de lectura y luego vamos a utilizar los informes de lectura para hacer un ensayo en el cual nosotros vamos a preguntar y vamos a utilizar los autores, valga la redundancia, autorizados en el tema para responder. Entonces, mezclando los mínimo 15 párrafos producto de los mínimo 3 informes de lectura, cada estudiante debe construir un ensayo en el cual su labor es ser el hilo conductor entre los argumentos de los autores estudiados en torno al tema, construyendo el estudiante más preguntas que afirmaciones y usando los informes para ir respondiendo las preguntas y encadenando un discurso coherente sobre el Mad Building. Dicho ensayo debe combinar con el informe de lectura de la guía didáctica. Deben presentar ejemplos, referirse a ellos para demostrar sus comprensiones, deben tener además citas literales extraídas de al menos 3 de los textos de referencia. Debe haber por lo menos 3 citas, una de cada texto, entre comillas, bien citado. Y deben entregar todo eso en un PowerPoint combinando texto e imagen. Todos los ensayos tienen el mismo título, o sea, todos ustedes le van a poner el mismo título a su ensayo, que es un Mad Building, pero cada uno le va a poner un subtítulo, conforme la mirada que cada uno hace sobre el tema. Una recomendación, pongan el título al principio, que es un Mad Building, hacen todo el ejercicio completo y cuando terminen le ponen el subtítulo. Y van a armar un solo PowerPoint en el siguiente orden estricto. La primera página, nos van a hacer una presentación, una selfie, nombre del estudiante, y ojo a esto, que va a la pregunta que hacía Steven ahora, y es una breve descripción, un párrafo, de los criterios que ustedes usaron para la elección de los textos de su ensayo. Puede ser tan simple que me llamó la atención el título, o que me puse a estudiar, a buscar los autores, o no sé, ¿cierto? Si alguien se lee los 7 documentos, pues no tiene que explicar, pues tendría que explicar por qué se leyó los 7.
Y luego de esa paginita que tiene la selfie, el nombre y la descripción de los criterios de elección, ya presentan todo su ensayo, en el cual van a articular imágenes de los ejemplos con el texto, con la citación y la bibliografía respectiva, y como dice, se me escapó en este momento el nombre, un ensayo siempre es una pregunta, ensayar a juntar, a relacionar conceptos, como un químico que ensaya a combinar sustancias. No es Humberto Eco, David. No, no es José María Montaner. Aquí lo Ah, tengo. Montaner. Bueno. Él dice, un ensayo siempre es una pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensayar a juntar, vamos a ensayar a relacionar conceptos, así como los químicos juntan sustancias, ponga dos conceptos uno frente al otro, a veces uno puede soportar al otro, a veces se pueden contradecir y ponerse a pelear, y ese es el ejercicio interesante. Nota, importante, si usan imágenes de internet, vamos a citarlas correctamente, y si desarrollan dibujos propios, simplemente los enumeran, 1, 2, 3, 4. Para mejorar el aprendizaje, se les recomienda a ustedes calcar o redibujar las imágenes, porque mientras uno más dibuja, más aprende, y tratar de aprender de los textos de referencia, no solo los contenidos, sino las estrategias argumentativas. Entonces, vamos a hacer un doble ejercicio de aprender sobre aquello que estamos leyendo, pero también vamos a aprender a escribir y a leer. Entonces, vamos a decir, ve, este man utiliza esta estrategia, yo puedo también utilizar una estrategia parecida. Como dice José María Montaner, el ensayo, entendido como una indagación libre y creativa, no exhaustiva ni especializada, sin un carácter rigurosamente sistemático, es la herramienta más genuina de la crítica. Por eso la usamos, porque solo a través de la crítica podemos hacer criterios. Lo que necesitamos es que ustedes tengan criterio. Entonces, no estamos buscando el ensayo académico que hacen los periodistas o los historiadores, sino los estamos invitando literalmente a ensayar, a combinar esos distintos párrafos que están escribiendo, a ver qué sale. Todo ensayo debe intentar hilvanar racionamientos y comparaciones inéditas, hasta cierto punto heterodoxas, con elementos subjetivos. No tiene ningún sentido como reformulación de tópicos, sino que debe basarse en plantear preguntas. Por eso la labor de ustedes es preguntar y tratar de usar los autores para ir respondiendo, mostrando la arbitrariedad de las convenciones. El ensayo consiste en una reflexión abierta e inacabada que parte del desarrollo de la duda. La primera duda es, ¿qué es un math building? La otra duda es, ¿podemos crear un eco-math building? Y la otra duda es, ¿estaban ya en el math building las claves de la Ecópolis? Estamos partiendo de la duda, ¿cierto? El ensayo debe ser abierto en su estructura, de forma provisional, revocable, perfeccionable. Por eso se trata de ensayar, de mover un concepto para acá y para allá. Es una prueba, una tentativa, un acercamiento. Nos estamos acercando por primera vez al tema. Sugiere, apunta, esboza, enmarca, propone. Debe partir de las muy diversas metodologías de la duda sistemática, desde Sócrates hasta la deconstrucción, pasando por Descartes y Diderot. El ensayo, que nunca pretende agotar un tema, no posee la estructura de un poema o una narración, que pueden llegar a un resultado definitivo, sino que siempre debe estar dispuesto a la transformación, a la continuidad, al replanteamiento, al carácter discursivo y dialéctico. Es decir, el ensayo debe quedar abierto. No es que ustedes con el ensayo van a concluir, yo tengo la verdad absoluta sobre qué es el math building y sobre cómo se podría convertir en un eco math building, sino más bien dejarlo abierto, ¿cierto? Como una serie de preguntas que ojalá nos tardáramos muchos años a través de proyectos en resolverlas. Entonces, ya para ir terminando, casi siempre los math building han sido pensados en territorios planos, como veíamos ahí en Valencia, en Frankfurt, en Berlín. ¿Será posible el eco-math building en ladera? Incluso existe ya en nuestros barrios populares el eco-math building en ladera. Una pregunta bien interesante de doble filo, ¿cierto? Y tenemos otros ejemplos. Bofill, que ya lo estábamos estudiando ahora, que lo estábamos referenciando, hace un magnífico math building que se llama La Muralla Roja. Y este lo vamos a dejar para la próxima semana. Este enunciado vamos a guardarlo porque vamos a trabajar primero sobre el ejercicio teórico. El próximo miércoles, dentro de 8 días, hacemos este enunciado que es el ejercicio de experimentación. Aquí hay otros ejemplos de cómo esa lógica, miren que todos tienen formas distintas. No hay una lógica específica para lograr el math building, pero todos tienen más o menos la misma lógica de esa estructura densa, compleja, compacta, que en la contemporaneidad ya no solamente son esos math building como lo que veíamos en ese proyecto de Moshe Safdie,
de Montreal 78, donde no había ni un arbolito, ni un jardín, ni una vegetación, sino que aquí hay una vinculación mucho más decidida de la vegetación, de los jardines, y ya sobre todo en la contemporaneidad de la soberanía y de la seguridad alimentaria. Les enviamos adicionalmente de los textos acompañantes, esos 7 que les enviamos, tienen además estos enlaces, ¿cierto? Donde nos hablan de la relectura de los Mad Building, del urbanismo sostenible de Salvador Rueda, de las estrategias de los Mad Building y de este pabellón que está hecho bajo esa misma lógica de los Mad Building. Y aquí lo que preguntaba ahorita Steven, el cronograma, pues el domingo les enviamos las guías, durante el fin de semana y durante esta primera semana ustedes van haciendo las lecturas de los artículos. Hoy estamos haciendo, hicimos ya la evaluación del laboratorio 1 y estamos terminando la presentación del laboratorio 2. El viernes vamos a hacer una lectura colegiada y una discusión abierta sobre los textos de referencia, enunciado del ejercicio de teoría de soporte, que empieza de 6 a 8 en la clase y que de manera voluntaria la terminamos de 8 a 10 en la parrilla. El miércoles 9 de marzo hacemos el enunciado del ejercicio e iniciamos con un trabajo que es precisamente de flexibilizar el proceso de diseño, y es el ejercicio de las protosecciones y la dinámica 1, 2, 4. El viernes hacemos asesorías, durante el fin de semana ustedes desarrollan su experimentación propiamente. El miércoles 16, digamos que es tiempo más o menos libre, hacemos una clasecita de 1 horita, que la hacemos virtual de 1 horita y media, donde yo les presento el proyecto de trazado de la cabecera urbana del municipio de Morindó, que fue un proyecto que desarrollé con el maestro Marco Montes hace un par de años y que está basado en la lógica de los Mad Building, sin tener la densidad que ustedes van a alcanzar, porque es un territorio semi-rural y demás. Muy interesante el ejercicio. Una clasecita de 1 hora y media para que ustedes tengan el resto de la noche para trabajar ya en la entrega del 18 de marzo, en la que cerramos ya el laboratorio. Y de esa manera les damos ese 18 de marzo, el 19, 20, les estamos enviando de nuevo la otra guía didáctica con los otros textos de referencia e iniciamos un proceso muy similar en la misma secuencia de los laboratorios. Son estos 9 pasos para desarrollar estos laboratorios, en los cuales cada momento es fundamental. El primer momento de fundamentación, el segundo momento propiamente de experimentación, y con la entrega final de la experimentación, un ejercicio de evaluación por parte de los profes y de autoevaluación por parte de ustedes. Aquí tenemos ejemplos de lo que deberían empezar a parecerse esas experimentaciones de ustedes, digamos lógicas formales muy similares y lenguajes arquitectónicos muy similares al que pretendemos que ustedes se aproximen. Y listo, muchachos. Voy a dejar de presentar. No sé, chicos, si profe, hola, te hago una pregunta. ¿Las notas que el profe Bamón iba a enviar las va a mandar al correo o qué? Ya enseguida el profe las lee. Bueno, listo. 2 minutos. Okay. Si quieren, la leemos ya. Que son las notas del primer 12.5%, ¿cierto? El otro 12.5 es este ejercicio. Nosotros tenemos plazo de cerrar el primer 25% el 19, y esta entrega es el 18, lo que quiere decir que es inaplazable. El 18 cerramos el laboratorio y el 19 reportamos notas del primer 25%. Gabriel, ¿cierto? Así es. Así es que es. Sí, está bien. Bueno, chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, y seguidamente pasamos a la lectura de las notas del primer laboratorio. Bueno, pues la tabla tiene 3 columnas, una de David, una nota mía y un promedio. Voy a leer el promedio, que es el importante. ¿De acuerdo? Entonces, Juan Carlos Aguirre, él está presente. No, y me preocupa que ya esta es la tercera clase que falta sequía. Y me preocupa es que está repitiendo. No, aquí está. Sí está, ok. Él la había cancelado por asunto laboral. No, ahí está conectado. Juan Carlos. No ha contestado nada, pero ahí está conectado. Bueno, después hablamos con él, lo que nos escriba qué pasa. John Steven Álvarez, 3,9.